Entonces, déjenme encontrar un archivo. Ok, ya lo encontré. Les comparto pantalla. Ok, me desconecto. ¿Me dicen si se ve, por favor? Para variar es otro problema. ¿Sí se observa? Ya. Ok, entonces quiero creer que ya no debe de costar trabajo determinar, como en este ejercicio, Bmax, Km. Y obviamente, y decir qué tipo de inhibición se está generando y a qué lugar se está uniendo el inhibidor a la enzima. Entonces, por aquí son ejercicios, son varios ejercicios, se los voy a enviar para que ustedes los hagan y empiecen a subir su tarea para esta segunda examen. Esto ya sería la primera tarea para la siguiente parte del curso. Ok, entonces, ¿qué tendríamos? Sus ejercicios. Tipo de inhibición no debe de causarme ningún problema. Tenemos por allí información, les cambio de imagen. Tenemos una serie de reacciones enzimáticas y ustedes tendrán que leer y darme cuál sería su opinión en este sentido. ¿Por qué elegirían un paso limitante? Esto se los envío en el transcurso. Si no hoy, mañana temprano, ya lo tendrían en su bandeja, en el Classroom. Eh, Ejercicios de pH para que ustedes vayan desarrollando más este, conceptos. No es de trabajar mucho. Si trabajan mucho en Excel, por favor, para que vayan contestando este tipo de preguntas. Todas son relacionadas con cinética, entonces no nos debe de costar ningún problema. Tenía, les cambio de imagen. Entonces, estas son la serie de problemas que les voy a enviar. Y este es uno para trabajar ahorita. Ya sobre efecto del pH, ya lo estuvieron platicando en la sesión anterior con el maestro Víctor. El efecto de la temperatura lo practicaron con la maestra Ruth. Ahora, a partir de este gráfico, la pregunta sería, ¿cómo podría determinar la energía de activación? ¿Qué me podrían decir? ¿Sí se ve el gráfico? Creo que no. ¿No aparece? A ver, ahorita me dicen, por favor.
Ya. Ya se ve. Ok. Entonces, tenemos ese gráfico. La pregunta es, ¿cómo puedo determinar la energía de activación? Mediante la ecuación de Arrhenius, ¿no? Despejamos la M ¿Despejamos a quién? A a la R. pendiente. Entonces aquí está la pendiente que me está dando, claro, la energía de activación sobre 2.3 por R de 1.98, que es el valor que vamos a estar considerando. Ok, ya tengo mi pendiente. Ya digo, tengo la fórmula. ¿Cómo puedo conocer la pendiente? Platíquenme. Mediante la ecuación ¿Cuál ecuación? de la recta. Ok, pero aquí está el gráfico. No les estoy dando los datos, solo de este gráfico. ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Interpolar. Interpolar. ¿Qué interpolaría? 2 puntos para poder hacer la fórmula de la pendiente. Ok, entonces eso sí se puede hacer. ¿Para todos quedó claro eso? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que propuso su compañero? Y vean el gráfico, porque está diferente a lo que ustedes han estado trabajando. ¿Qué me queda? Esta parte de arriba, esta pendiente, que efectivamente es donde se está llevando a cabo la reacción. Y tengo esta parte donde no hay reacción. ¿Cuál es? Que es, claro, más vertical. Más horizontal, vertical. ¿Con cuál parte de la gráfica me voy a quedar para trabajar? ¿Cuál me dirían? Con la parte vertical. Con la parte vertical, hasta aquí nos dice la parte vertical, que es esto que estoy señalándole, es la de inactivación. Entonces eso no me sirve. ¿Qué me está representando? La parte donde por la temperatura ya desnaturalizamos a la enzima. ¿Qué es lo que me va a interesar? La parte catalítica, donde se lleva a cabo la reacción. Y tengo cierta pendiente. Entonces esto es lo que me interesa. ¿Cómo reconozco, cómo voy a determinar la energía de activación? Bueno, pues voy a tomar dos puntos, que es lo que decía su compañero. ¿Cuál? Un punto en Y con su respectivo X y otro punto en Y con su respectivo X. Y determino la pendiente. Ya que conozco la pendiente, despejo y conozco la energía de activación. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, por allí, tómenle una foto, guarden, imagen de pantalla, ejercicio, determine la energía de activación. ¿Listo? ¿Ya guardaron pantalla? ¿Ya le tomaron foto? Sí, profe. Ok, entonces por allí, para contestarme eso. Les moví la imagen. ¿Sí se alcanza a ver ya? ¿Qué vendría representándome? Un sitio activo. ¿Qué puedo ver en este sitio activo? Varios grupos R. Ahora la pregunta sería,
para que ustedes hagan en casa, o si ya lo tienen, me lo contestan ahorita. Si yo graficara para obtener el pH óptimo, considerando el grupo carboxilo que debe de estar protonado para que sea funcional, ¿cómo sería ese gráfico? ¿Cómo lo representarían? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿La puede repetir, profe? Yo aquí les estoy mostrando el sitio activo de una enzima. Varios grupos R allí presentes. Si yo les pidiera, represéntame velocidad en función de pH para encontrar el pH óptimo de esta enzima, sabiendo que la enzima es funcional solo cuando está el grupo carboxilo protonado, ¿cómo sería su gráfico? Claro, va a ser una campana, pero si en eje de las X pongo mi línea horizontal, trazo justo en medio un 7, que sería pH neutro, ¿dónde encontraría el pH óptimo? ¿A la izquierda del 7 o a la derecha del 7? ¿Qué me dirían? A la izquierda. A la izquierda, ¿por qué? Porque es un medio rico en protones. Y eso significaría Que se va a Medio protonar el líquido. grupo carboxilo. ok, que se va a protonar. Ahora, si fuéramos más precisos, ¿qué información solicitarían? O este grupo carboxilo, ¿a quién se lo atribuyen? ¿Quién podría ser? Al puente de solfedeno. No, el grupo carboxilo, ¿a quién podría pertenecer? A la enzima. ¿A quién? A la enzima. No, claro que pertenece. Todos estos tres grupos son de la enzima. Obviamente, aquí tendría el resto de la enzima mostrándoles cómo se está plegando esa cadena peptídica, etcétera, etcétera. Pero aquí en el sitio activo están participando estos tres residuos. Y como pregunta de examen casi, identifique los tres residuos que se observan. La pregunta es, ¿a quién puede pertenecer este residuo? El carboxilo. ¿A la cisteína? No, ¿Al ya se les ácido olvidaron los aspartico? aminoácidos. ¿A quién? ¿Al ácido aspartico o al Esa sería una glutámico? posibilidad. Otra, ¿El glutámico? al glutámico. Entonces, por allí, a revisar esos aminoácidos, ¿eh? No se les deben de olvidar. Si se les olvida, pues rápidamente, ¿dónde están anotados? Para consultar. Ahora, ya tengo dos posibilidades. Si este grupo carboxilo obviamente corresponde a uno de esos dos aminoácidos, cuando se desprotonan, ¿cómo puedo saber el momento en que se desprotonan? ¿En qué parte puedo encontrar esa información? En una tabla de pK. En una tabla de pK. Y entonces, ahora sí, me habían dicho que en su gráfico pH óptimo estaría a la izquierda del 7.
mostrándome un ambiente más ácido. Siendo más precisos, ¿dónde estaría o hasta dónde, por dónde estaría su pH óptimo y cómo iría disminuyendo? El óptimo sería como entre 2 y 3, ¿no? Podría ser, Y ya pasando ese valor de pH iría disminuyendo la velocidad, porque porque ya el grupo carboxilo estaría protonado y ya no interaccionaría con el sustrato. estaría desprotonado por arriba de esos valores. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por allí ya viene la temporada de exámenes. Hay que ponerse ya a estudiar en serio. Ya, les cambio de imagen. Regresamos. Para ejercicios se los voy a enviar. Pónganse a contestar sus ejercicios. Y seguimos con nuestras clases ya de enzimas. ¿Qué estábamos viendo para las enzimas? Les cambié de imagen. Me dicen si se ve. Es una tabla. Sí, sí se ve. ¿Ya se ve? Ok. ¿Qué tengo en esta tabla? Bueno, mis parámetros importantes. ¿Cuáles? Km, mi constante catalítica que les había platicado, que me habla del número de recambio. Entre más número de recambios tenga una enzima, me está indicando que más veces puede interactuar la enzima con el sustrato. Eso me estaría relacionando mi constante catalítica. Ok, ya les hemos platicado cómo se puede afectar la actividad enzimática por parámetros como pH, temperatura, sustrato, enzima, etcétera, etcétera. ¿De qué manera podemos hablar de control de la actividad enzimática? ¿Cómo pueden estar controlándose las enzimas? Entonces, recordemos que las enzimas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas y se sintetizan en las células y van a tener una gran cantidad de funciones. Pero si la función de una enzima es romper proteínas, ¿cómo podemos o cómo puede hacer el organismo para que una vez que se sintetice la enzima no empiece a romper las proteínas o a degradar o a hidrolizar las proteínas que están a su alrededor? Entonces, desde el punto de vista funcional, muchas de las enzimas son formadas como simógenos. Por allí en alguna vieja clase les comenté que anotaran en su cuaderno en una orilla la palabra simógeno. Si no lo hicieron, bueno, anótenlo ahorita ya en su cuaderno. ¿Qué sería un simógeno? Va a ser una proteína que se sintetiza, pero no va a ser funcional. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo va a ser funcional? Hasta que sufra alguna modificación, ya sea que se rompa alguna parte de ella para que adquiera una estructura que ya le permita ser funcional. Entonces, ¿qué era un simógeno? Una enzima que no es funcional hasta que sufra alguna modificación estructural. Y de esa manera se puede activar. Eso sería un simógeno. Ahora, hemos hablado que en el cuerpo, obviamente los organismos tienen una gran cantidad de enzimas. Y otro nuevo término, una isoenzima.
Entonces, yo ya sé que es un simógeno. Ahora, una isoenzima, ¿qué va a ser una isoenzima? Por lo pronto, son enzimas que van a catalizar o van a llevar a cabo la misma reacción, pero presentan estructuras diferentes. ¿Qué más le puedo agregar a una isoenzima? Son enzimas órgano específicas. ¿Qué significaría una enzima órgano específica? Bueno, va a haber enzimas que están en corazón, va a haber enzimas que están en hígado, va a haber enzimas que podríamos decir están en su dedo gordo del pie y que se encuentran en diferentes zonas, se pueden encontrar en diferentes órganos, pero tienen en común que van a llevar a cabo la misma reacción, a pesar de tener diferentes estructuras. Entonces, isoenzimas, vamos a encontrar muchas isoenzimas. Como ejemplo, bueno, podemos tener enzimas en corazón, que es un músculo, podemos tener enzimas en nuestro tejido muscular, brazos, piernas, que siguen siendo músculo y presentarán enzimas que llevan a cabo ciertas reacciones. Tienen forma diferente, pero llevan a cabo la misma reacción. Y finalmente, sistemas multienzimáticos. Hablemos de cadenas. Un sustrato A me genera, mediante una enzima, me genera un producto B, y luego otra enzima de B me lo transforma en C, y así sucesivamente. Si nosotros afectamos una de ellas, la cadena o la vía metabólica se va a detener. Algo como lo que les mostré en la figura de inhibidores. Les mostré toda una secuencia enzimática desde cierto intermediario hasta cierto producto y que nosotros podíamos afectar en ciertos puntos. Bueno, eso sería la representación de un sistema multienzimático y que nosotros podemos controlar si afectamos alguna de las vías. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Ok, entonces, ¿qué tendríamos o qué me representa esto? Toda una cadena peptídica representándome por allí a lo que sería una enzima. Va a actuar sobre ella otra enzima y me la va a cortar. Tengo aquí una secuencia peptídica, actúa sobre ella una enzima, me rompe un fragmento y el fragmento resultante ya es activo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esta secuencia que está aquí arriba, ¿cómo le podría llamar? ¿Qué representaría? Un simógeno. Un simógeno, que obviamente es la estructura, va a tener una función, pero hasta que no sea modificada y por lo tanto sea activa, puede estar por allí navegando en el organismo, transportándose en el organismo y no va a llevar a cabo alguna función hasta que no se modifique. Entonces esto sería un simógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No, no lo entendí muy bien, profe. ¿Me lo puede repetir, por ¿Ok? favor? ¿Qué era el simógeno? Va a ser aquella enzima que es inactiva. Entonces la representación es esta cadena que está arriba. Yo te puedo decir que es una enzima, pero no es funcional. Sin embargo, cuando sufre la acción de otra enzima y que la rompe, que es lo que me representa aquí,
está generándose un rompimiento, por lo tanto una modificación estructural. Entonces lo que me resta, esto ya va a ser funcional, por eso me dice que está activo. Entonces, ¿qué le pasó para que pudiera ser activo? Necesita romperse, necesita una modificación estructural para ser activo. Entonces, ¿qué nombre reciben aquellas moléculas que para ser funcionales necesitan un rompimiento o un reacomodo estructural? Pues va a ser un simógeno. Siempre y cuando tengan, claro, una función enzimática. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces, les cambio de imagen. Me dicen si ya se ve. ¿Sí se ve? Todavía no, Todavía profe. no. Todavía no, profe. A ver si ahorita ya no tarda en aparecer. Sería similar a la que les mostré anteriormente, pero más completa la imagen. ¿Sí ya se ven? Sí, profe. Ok. ¿Qué tendríamos en la parte de arriba? Igual mi cadena peptídica, por decir mi enzima, pero les puedo decir que no es funcional. ¿Qué me representa de arriba hacia abajo? Puntos donde se va a cortar y posteriormente esos diferentes fragmentos se van a unir. Y estos fragmentos ya unidos me van a generar la enzima funcional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una modificación estructural que requiere el rompimiento de uno o de varios sitios para generar la estructura final de mi enzima. Entonces, esto me está representando lo que sufre una enzima llamada simógeno. ¿Cuál es el simógeno? Pues el de arriba, la estructura inactiva. Después de que se modifica, que sufre rompimientos y adquiere la estructura final, entonces esta parte de abajo es la funcional. Entonces esto sería una representación de un simógeno. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Seguimos con control de la actividad enzimática. ¿Ya se ve la imagen? Ya, profe. Ok. Entonces, estábamos hablando de cómo podemos controlar a las enzimas de manera natural como simógenos. Es una manera de evitar que una enzima tenga actividad. Podemos hablar de enzimas reguladoras que van a ser puntos clave en una serie de reacciones enzimáticas o de vías metabólicas. A, B, C, D. Por allí puede haber alguna enzima que controle alguna reacción y por lo tanto pueda detener toda la secuencia de reacciones. Entonces a eso le vamos a llamar enzimas reguladoras. ¿Qué son? Son enzimas que actúan sobre una vía o una serie de reacciones enzimáticas y de esa manera se pueden controlar. Entonces, si tengo 10 reacciones en secuencia, ¿cómo puedo afectar la formación del producto final? Bueno, si en esas 10 reacciones hay alguna que sea una enzima reguladora,
Entonces, sobre de ella va a recaer precisamente la funcionalidad de la formación del producto. Se detiene por allí en un punto intermedio y entonces ya no tenemos producto. ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos detener la actividad enzimática? Les había hablado de lo que era la retroalimentación. ¿Qué implicaba? Pues obtener por allí un producto y ese producto me va a afectar la formación, va a inhibir la formación. Esa sería una retroalimentación. Modificaciones covalentes si nosotros afectamos la estructura de la enzima. Es que la enzima está unida, tiene enlaces, puentes disulfuro, y si nosotros lo rompemos, se modifica la estructura y por lo tanto la interacción con el sustrato. Entonces pueden generarse modificaciones. Y esta es algo que vamos a estar tocando ahorita. Una modificación alostérica. Y vamos a hablar de moléculas que tienen diferentes nombres. Podemos darle el nombre de efector positivo o efector negativo. ¿Qué implica esta modificación alostérica? Les voy a comentar de nuestros tipos de inhibición. ¿Recuerdan el inhibidor no competitivo y el acompetitivo? ¿Qué característica tenían? ¿A dónde se unía ese inhibidor? A otro lado que no fuera el sitio activo. Ok. Al sitio de unión por la parte de una enzima que permite la unión de moléculas, le vamos a llamar sitio alostérico. Y obviamente el sitio alostérico es diferente al sitio activo. ¿Se entendió eso? ¿Puede repetirlo? ¿Sí? El sitio alostérico va a ser esa región diferente al sitio activo en donde se pueden unir moléculas. Entonces, sitio alostérico es ese lugar en la enzima diferente al sitio activo. Y se pueden unir moléculas. ¿Qué nombre le puedo dar a esas moléculas que se van a unir al sitio alostérico? Pues le voy a dar el nombre de efector. También, en lugar de efector, se conocen como moduladores. Entonces, ahora platíquenme, ¿a dónde se va a unir un efector? En el sitio alostérico. Al sitio alostérico. Y ahora, una vez que se une el efector al sitio alostérico, puede generar dos posibilidades, una positiva o una negativa. Entonces, en su cuaderno están escribiendo que un efector puede tener una acción positiva y una acción negativa.
Vamos a aprovechar esa memoria fantástica que ustedes poseen. ¿Recuerdan cuando les hablaba del transporte de oxígeno y les comenté algo de una estructura T y una estructura R? Sí, profe. ¿Qué era la T y qué era la R? ¿Recuerdan? Tenso y relajado. Ok. Ahora, recordando, la estructura tensa era cuando tenía la enzima inactiva y la estructura relajada es cuando tenía la enzima activa. Y en este sentido viene lo de los efectores. Ok, un efector si se une a una enzima, me la puede hacer que se transforme. Entonces estaba, digamos, la enzima estaba en estado T, tenso, inactivo. Pero si se une el efector, me va a generar una respuesta positiva, por lo tanto me va a cambiar de una forma T a una forma R. Y eso sería un efector positivo. Ahora, ¿cómo trabajaría un efector negativo? Platíquenme. ¿Pasaría de una estructura R a una estructura T? Así es. Si no tenemos una estructura R a una T, podemos decir de una estructura o de estar funcional a inactivo, de activo a inactivo. ¿Sí? ¿Se entendió para todos? Sí, profe. Ok. Les cambio de imagen. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? En el negativo, ¿pasaba de un T a un R o al No. revés? El negativo es cuando le vas a quitar, digamos, la función a la enzima. Por lo tanto, de estar activa pasa a estar inactiva. Eso sería un efector negativo. El positivo es, aprovechando los signos, que te va a activar la enzima. De estar inactiva, yo le pongo un efector que me va a modificar la enzima para que sea funcional. Y les hablaba de la estructura T de tenso y R de relajado. Para cuando hablábamos de que estaba inactiva cuando estaba tensa y activa cuando estaba relajada. Gracias, profe. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿Ya se ve? Todavía no, profesor. Ok, esperemos que ahorita se vea. ¿Ya se ve? Todavía no. Aún no, profe. Se está tardando mucho.
¿Usted sí lo ve? Voy a volverla a cargar y me dicen, porque es, bueno, yo sí la veo, pero me dicen si se ve, por favor. Sí, profe, ya se ve. Ok. Ya se ve. Entonces, estábamos hablando de las enzimas alostéricas. A la izquierda tengo una fosforilasa activa. A la derecha, fosforilasa inactiva. En este caso, la molécula que se va a unir a esta enzima va a ser el fosfato. Entonces, en la parte derecha, arriba, la principal fuente de fosfatos es el ATP. Es la manera en la que nosotros vamos a estar fosforilando. Toda esa comida que consumimos es para generar esta molécula energética, entre otras, pero principalmente esta. ¿Qué función tiene en el organismo? Me permite fosforilar. Entonces la molécula de ATP se va a unir, bueno, no la molécula como tal, sino el ATP me va a fosforilar precisamente a mi enzima. Se van a unir estos fosfatos. Entonces de ATP me libera fosfato, un fosfato por cada molécula de ATP, me libera 2 ATPs y esos fosfatos son los que se van a unir a mi enzima. Y entonces de un estado inactivo estará pasando a un estado activo. Pregunta, ¿cómo se llamarán los sitios donde se está uniendo estos fosfatos? ¿Alostérico? Sitio alostérico. Y ya cuando digo sitio alostérico, debo de interpretar que no se están uniendo en el sitio activo. Y entonces, desde cierto punto de vista, de un estado T, la enzima pasa a un estado R, activo. Una vez que lleve a cabo la reacción, se vuelve a desfosforilar y entonces pasará de un estado activo hacia un estado inactivo, de un estado R a un estado T. Y así está continuamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Les cambio de imagen. Espero que se vea. Si no me dicen, por favor. ¿No se ve? Sí se ve. Sí. Ok, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estoy viendo? Fosforilación. ¿De quién? Una enzima. ¿Qué tipo de enzimas? Una sinasa estará por allí fosforilando. El ATP como fuente de fosfatos agrega un fosfato y este fosfato queda unido de manera covalente. Esa sería otra forma de modificar covalentemente a mi enzima cuando estoy uniendo un fosfato. Lo que les había comentado es que en algunas ocasiones la enzima rompemos un enlace covalente, un enlace, por ejemplo, el puente de disulfuro, y eso me modifica a la enzima. Aquí es por unirle un grupo fosfato. Y claro, por un lado podemos fosforilar y por el otro podemos desfosforilar. Pasamos de una estructura R a una T. ¿Quién es propiamente mi efector? Pues el fosfato, o bien el ATP que me va a fosforilar a la enzima. Y eso me va a generar un cambio estructural para que la enzima pueda funcionar. ¿Sí? ¿Se entendió?
Más o menos. Les cambio de imagen. Es una tabla, me dicen si se ve. Sí, profe. Ok, entonces, nuevamente tengo ejemplos de enzimas que están aquí en la primera columna y obviamente, ¿qué va a ir pasando? Su estado de fosforilación, desfosforilación, lo que implicaría pasar de un estado inactivo a uno activo. Entonces, solo son algunos ejemplos, hay una gran cantidad de enzimas, pero en este caso son también ejemplos de ¿quién? De efectores. Efectores positivos, efectores negativos, cuando me activan o inactivan, dependiendo del efecto que tenga. No necesariamente el efector tiene que ser positivo o negativo, simplemente me va a inducir una respuesta para activar o inactivar una reacción enzimática, que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Les cambio de imagen. Entonces, me dicen si se ve, por favor. Sí se ve. Ok. ¿Qué le pasaba o qué le va a pasar estructuralmente a mis enzimas alostéricas? Van a tener un cambio conformacional cuando se une el efector. Ya sea positivo o negativo, me va a generar cambios conformacionales, lo que me va a activar o inactivar a las enzimas. Y claro, entre los ejemplos inhibidores, pues ya el efecto como tal, se une una molécula, tendría un efecto negativo, por lo tanto sería un efector negativo y me va a inhibir una reacción. O bien, otro de los nombres serían como activadores. ¿Qué función tendría? Sería un efector positivo. En ambos casos se generan modificaciones estructurales en la enzima. ¿Sí? ¿Vamos bien? Uno de los ejemplos sería fosforilar. La unión de fosfatos como donador el ATP. Les cambio de imagen. Ahora, desde el punto de vista de estudios de cinética, ¿cómo puedo hablar de las enzimas alostéricas? Bueno, para empezar, no van a seguir la cinética de Michaelis-Menten. Al momento en que yo hiciera una cinética, no obtendría esa famosa hipérbola. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Una forma, sigmoidal. ¿De acuerdo? Eso me hablaría de una enzima, que estoy estudiando una enzima alostérica. Por allí, importante en mi cuaderno, ¿cómo puedo diferenciar el comportamiento de una enzima alostérica de una enzima de Michaelis-Menten? Pues mediante la forma. No va a ser asintótico, va a ser sigmoideo. ¿De acuerdo? ¿Qué característica también van a tener las enzimas alostéricas? Van a ser enzimas reguladoras. ¿Eso qué implica? Van a formar parte de una serie de reacciones y que pueden detener esas reacciones en determinado punto donde se localicen, y eso me va a hablar de regulación. Pueden detener la reacción hasta que disminuya. Por ejemplo, si se está acumulando el producto, entonces el producto puede generar una respuesta o una acción sobre cierta enzima, deteniéndola, inhibiéndola. Y por lo tanto, se detiene esa serie de reacciones
hasta que vaya acumulando, disminuyendo, perdón, la cantidad de producto. Como les comenté, bueno, va a haber efectores positivos, efectores negativos. Hasta allí, algo de lo que les había comentado. Les cambio de imagen. ¿Cómo la veré? Un comportamiento sigmoideo. Entre más vertical, será más rápida la reacción, más horizontal, tendencia más horizontal. Veamos que también podemos determinar KMs, esto es, si estamos hablando de que son enzimas que no siguen el comportamiento de Michaelis-Menten, pues las tenemos que representar igual, velocidad en función de sustrato, y podemos ver la afinidad por allí. ¿Qué implica esta primer parte? Cuando se va uniendo el efector y posteriormente cómo me modifica al resto de la enzima. Porque se está uniendo y después el resto, la enzima adquiere una nueva estructura para llevar a cabo la reacción, y es lo que vemos aquí. Entonces, entre más vertical, hablaremos de una mejor afinidad de la enzima por sustrato y por el efector, y entre más horizontal hablaríamos de menor afinidad. Así que en ese sentido es parecida a la cinética de Michaelis. ¿Dudas en esta parte? ¿Todo muy claro? Bueno, para hacerles un poco más difícil la vida, va a haber también las propuestas. ¿De quién? De cómo se lleva a cabo esa modificación. Se une el efector a la enzima y ya les comenté que iba a haber una modificación en la estructura. Entonces, uno de los modelos es el modelo secuencial. ¿Eso qué implica? Cuando les platiqué de ese modelo T, de ese estado T y ese estado R, les mostraba por allí pequeñas esferitas, en donde se unía por allí una molécula, que en este caso sería el efector, y ese generaría un cambio en las diferentes, en la estructura de la enzima, que venía representado como esferas. Entonces, a eso se refiere el modelo secuencial. La enzima va a estar formada por subunidades. Cuando se une propiamente el sustrato, cuando se une por allí nuestro efector, pues se va a generar ese cambio. Entonces, se va a ir modificando parte por parte. Esa sería una modificación cooperativa. Una modificación, digamos, es sumamente rápida, pero va a ir por etapas. Se modifica una parte, luego otra, otra, hasta modificar completamente la estructura de la enzima. Ese sería un modelo cooperativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, recordando, si no eran esferas, eran cuadros, ¿qué va a pasar? Se une el sustrato y se empieza a generar una respuesta progresiva de manera cooperativa. ¿Cómo va a ir modificándose? Completamente la estructura de la enzima. Ese sería el modelo cooperativo. ¿Sí? Entonces, va por etapas de manera gradual. Rapidísimo, pero se está generando por etapas. Les cambio de imagen. ¿Cuál es el otro modelo?
si no es cooperativo, es el modelo concertado. ¿Qué implica ese modelo concertado? Un cambio drástico. Ahora sí, retomando ese estado R y ese estado T. ¿Qué implica? Pasar desde un estado relajado a un estado tenso, inmediato, no por etapas. Eso sería el modelo concertado. Toda la estructura al estar en contacto con mi sustrato cambia de relaje y modulador, cambia de estado R a estado T en un solo paso. Y por el otro lado, de estado T a estado R, una sola etapa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre concertado y cooperativo? Entonces, esos son los modelos para explicar el funcionamiento de mis enzimas alostéricas. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? Ya se ve. Ok. ¿Qué me va a representar? Pues el cambio de un estado R a un estado T. Inmediato. Toda mi enzima cambia de forma. No viene por subunidades como lo representa el estado cooperativo, el modelo cooperativo. Y obviamente esto me va a facilitar la unión de otras moléculas que estarían aquí representadas por el sitio alostérico. Entonces, pueden cambiar la unión de un activador, sustrato me va a modificar la estructura de quién de la enzima para que ya no se puedan unir otras moléculas. O por el contrario, la unión del inhibidor me modifica para que no haya interacción con sustrato y con otras moléculas como el activador. ¿Sí? ¿Se entendió? Les cambio de imagen. Entonces, me dicen si se ve. Regresamos a mi vieja gráfica de quién. Sigmoidal, entonces, una enzima alostérica. ¿Cómo debo de graficarlo? Concentración de sustrato, velocidad en Y. ¿Qué implica? Vean, un aspecto simoidal. No hay algo, una cinética de primer orden que posteriormente se perdía, como era el caso de Michaelis. Empieza abajo, se genera el cambio estructural y en consecuencia ya se puede llevar a cabo la reacción. Eso me representaría esta cinética de enzimas alostéricas y por lo tanto siempre se dice que también son enzimas que no siguen la cinética de Michaelis y que se localizan generalmente en medio de vías metabólicas, porque son enzimas reguladoras. Les cambio de imagen. ¿Qué implicaría mi gráfico? ¿Me dicen si se ve? ¿Sí ya lo ven?
Todavía no. Sería el gráfico anterior. Sí, se ve el gráfico anterior. ¿Ya se ve? No, todavía no. A ver, nos volvemos a cargar porque no sé qué le pasa. Me dicen si se ve, por favor. Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces, ¿qué me mostraría este gráfico? Pues lo que le está pasando, los cambios que sufre mi enzima alostérica, donde presentamos baja actividad, pero se modifica su estructura y en consecuencia tiene alta actividad. ¿Qué modelos me representan este comportamiento? El modelo concertado y el modelo cooperativo, donde ya ustedes se tendrán que ir aprendiendo quién es quién. Y estas serían mis otras enzimas que tenemos. Les cambio de imagen. ¿Sí se ve? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, pues tengo por allí toda mi estructura de la enzima, mis cadenas peptídicas allí representadas y interacciones entre mis aminoácidos, grupos R de aminoácidos que me van a favorecer interacciones. ¿De quién? Con el sustrato, o si fuera un sitio alostérico, pues también con esas otras moléculas que sean, que se permitan unir por allí, en alguna zona diferente al sitio activo y que me puedan modificar mi estructura. Entonces, por allí ya. Un ejemplo para que lo lean en casa, con calma. Ya les envié esta presentación, ¿verdad? Creo que no, profe. Todavía no. Sí revisaron por allí. No, Bueno, creo que no. revisaron el Classroom porque creo que ahí se las envié. Voy a revisar si lo tenemos allí o no. Bueno, entonces estas serían las otras, solo para cerrar. ¿Cómo estarían funcionando y dónde las puedo localizar? A las enzimas de orden diferente a Michaelis-Menten. Entonces, ya hablamos de enzimas alostéricas. ¿Con qué seguiremos ahora? Me dicen si se ve la imagen, por favor. Con esto estaríamos cerrando la parte de enzimas. Me dicen si se ve la imagen. Si se ve o no se ve. Yo solo veo la representación de la enzima. No, entonces déjenme volver a presentar. ¿Se ve? Ya, profe, ya se ve. Bueno,
Entonces, como les comenté, ya terminamos cinética, la parte relacionada con enzimas. Vamos a empezar a tocar el tema de energía, donde ustedes ya están llevando fisicoquímica, deben de tener sus fórmulas por allí revisadas, aprendidas. No nos vamos a meter tanto en la parte de fisicoquímica porque no es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podemos obtener energía? Que era la parte que nos interesaba. El esquema nos habla del sol, que hace crecer plantas, fotosíntesis, depredadores de plantas y depredadores, claro, en este caso, de vacas o de ganado. ¿Para qué queremos consumir alimentos, ya sean vegetales, ya sean animales? Para obtener nuestra energía. Esa es la parte importante. ¿Energía para qué? Para realizar nuestro trabajo mecánico, energía para que transporte a través de membranas, activar o desactivar enzimas, como ahorita les mostré para las enzimas alostéricas, pues vamos a tocar esa parte de energética. ¿Qué hacer con la energía? ¿Para qué queremos? Independientemente de dónde provenga, ¿cuál es la utilidad para nosotros el obtener energía? Ya lo tocaban con la maestra Ruth, delta G, nuestra delta G, nuestra constante de equilibrio. Como en fisicoquímica ya lo vieron, podemos hablar de un cambio de energía que va a estar directamente relacionado con una constante de los gases, con la temperatura, pero también con nuestra constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, bien, ese logaritmo de la constante de equilibrio va a ser directamente proporcional al cambio de energía. Recordemos que constantes de equilibrio grandes me hablarán de reacciones que van de reactivos hacia productos. Constantes de equilibrios muy pequeños, pues me hablan que generalmente la reacción no se va hacia productos, se queda en reactivos. Y entonces, si queremos llevar a cabo ese tipo de reacciones, ese delta G se va a ver por allí modificado. ¿Sí? Platicamos, esta fórmula ya se la saben, simplemente es recordarles que el cambio de energía viene relacionado con ¿quién? Con nuestra constante de equilibrio, con la temperatura, con la constante de los gases. Ustedes ya lo vieron en energía de activación. Tengo por allí, les cambié de imagen, me dicen si se ve. El gráfico de Gibbs. Sí se ve. Y entonces, de reactivos hacia productos, pues necesitamos aplicar cierta energía. Cierta energía para pasar de este estado a un estado intermediario. Y si la energía fue la suficiente, llegar a obtener un producto final. Y esa diferencia de energías me va a hablar, claro, de si logramos ese producto final, tal como lo han visto. Esta energía la podemos relacionar ya sea aplicando calor, que es una de las fuentes que me permiten modificar o transformar moléculas en productos, o bien podemos disminuir esta energía mediante el uso de enzimas, que es como hemos estado estudiando a las enzimas. Entonces, por allí viene relacionado. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Nuestro cambio de energía. Como les comenté, está relacionado con la temperatura en el que está las condiciones del ambiente, mi constante de equilibrio, mi constante de los gases. Recordemos esa constante de equilibrio y que la podemos representar de esta manera. Exponencial, tal como lo vieron en el caso de la energía de activación, que por allí está representados. Ahora, si yo hablara del delta G, no el
experimental, delta G0, sino el delta G de la reacción, tendría que escribir mi reacción de esta manera, donde podemos ver nuevamente que va a depender el cambio de energía que nosotros tengamos presente, va a depender de la energía de mi reacción estándar, de la temperatura y de mi constante de equilibrio. ¿Qué importancia va a tener esto? Les cambio de imagen para que les dé un poco de hambre. Ya casi acabamos y podrán obtener energía. ¿Qué importancia va a tener nuestros alimentos? Obtener energía. ¿Cómo podemos hablar de nuestra energía? Nuestra energía va a estar en forma de ATP principalmente. Entonces, ¿para qué comemos? Pues básicamente para generar ATP. ¿Cómo lo utilicemos? Va a ser diferente. Trabajo mecánico, celular, etcétera, etcétera, son historias diferentes. Entonces, energía, ¿para qué la requiero? Para, obviamente, fines metabólicos. Hacer trabajar nuestro organismo, movimiento celular, una gran cantidad de variantes. Entonces, ¿qué más les tengo que mencionar? Esta energía, ¿cómo la vamos a manejar? Por allí vamos a interpretar nuestro cambio de energía, nuestro delta G, y lo vamos a estar relacionando con los signos positivos, signos negativos. Ya tienen ustedes práctica ahorita con delta G, me pueden hablar de un delta G positivo, me pueden hablar de un delta G negativo, y eso lo vamos a estar relacionando con nuestras reacciones. Nuestras reacciones, a final de cuentas, es como la imagen les mostraba, bueno, solo vamos a comer, ¿qué van a cenar? Y en consecuencia es para obtener energía, pero esa energía ¿para qué me puede servir? Pues para llevar a cabo otras reacciones enzimáticas, para generar esfuerzo mecánico, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener en el organismo, aquí vienen algunos ejemplos, de algunas reacciones que involucran un delta G bastante elevado, de 60, de 40, y con signo negativo. Vamos a llegar a algo que ustedes ya conocen, reacciones que liberan energía o reacciones que requieren energía para llevarse a cabo. Aquí, estas reacciones de este cuadro, si vemos el delta G que nos representan, son valores negativos y elevados. Por lo tanto, estas reacciones son espontáneas bajo esa definición de signo y por lo tanto también van a liberar energía. ¿De acuerdo? Si tuviéramos aquí un ejemplo de alguna reacción con un valor de delta G positivo, diríamos que esas reacciones son endotérmicas. Entonces, estos términos ya los conocen ustedes. Quiero creer que ya. Simplemente les estoy dando el enfoque para lo que requerimos. Posteriormente nos vamos a aprender estas reacciones. Recordemos que muchas de ellas son exotérmicas y esa es la parte que vamos a explotar. Les cambio de imagen. Ya les mostraba que delta G dependía de la temperatura, dependía de nuestra constante de equilibrio. Si nuestra constante de equilibrio tiende hacia productos, lo más probable es que mi delta G sea negativo. ¿Qué vamos a interpretar nosotros? Esta pequeña tabla que ya se la deben de ir aprendiendo. Bueno, si mi delta G es negativo, la reacción se estará llevando hacia la formación de productos. Si mi delta G es positivo, la reacción queda en reactivos, no tiende a la formación de productos. Y si tenemos un delta G de 0, la reacción está en equilibrio.
¿Qué más podemos decir aquí? Si mi delta G es negativo, la reacción tiende a la formación de productos y además podemos decir que es una reacción espontánea. Y desde otro punto de vista también podemos decir que va a liberar calor. Es exotérmica. Por el contrario, una reacción que tenga un delta G positivo se va a quedar hacia reactivos. Va a ser una reacción endotérmica y obviamente va a ser no espontánea. Para que nosotros llevemos a cabo ese tipo de reacciones, deberemos de aplicar energía. Entonces, las reacciones con delta G positivo necesitamos aplicarles energía. Las reacciones con delta G negativo, al contrario, ellas son espontáneas y propiamente van a liberar energía. Y eso es lo que podemos aprovechar desde el punto de vista metabólico. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Las leyes de la termodinámica ya las vamos a tocar la siguiente sesión, o sea, mañana. Por favor, hasta aquí le vamos a dejar. Voy a revisar para enviarles la parte de enzimas, que según yo ya se las había enviado, si no, se las envío. Y mañana continuamos con esto de energética. ¿Okay? Eso sería todo por hoy. Por favor, descansen, pero no mucho. Nos vemos mañana.